Buenas noches a todos, bienvenidos al 11º episodio de Tu Voz Despertó la Mía. Como todos los episodios, hoy tenemos una invitada muy especial, alguien con muchos dones, muy conectada con su misión, con su propósito. Su nombre es Mirna, yo la presento así, pero ahora le voy a dar lugar a ella para que ella se presente ante todos ustedes, nos cuente un poquito de su historia, de dónde viene. Bienvenida a Tu Voz Despertó la Mía, Mirna. Gracias por estar acá. Pues muchísimas gracias a ti por la oportunidad de estar aquí. Un saludo muy grande a todas las personas que van a escuchar o que van a ver este episodio. Y pues nada, súper emocionada y agradecida porque al final todas las historias nos pueden ayudar, ¿no? Para nuestro desarrollo personal, ¿no? E incluso para el mío también, ¿no? Y contar tu historia de vida puede inspirar, ¿no? A otras personas y se pueden dar cuenta de que se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Que sí todo tiene un proceso, pero que sí es posible, ¿no? Y eso a mí me emociona mucho porque a mí me fascinan las historias, de hecho por eso sigo tu canal, Gracias. porque han sido muy inspiradoras para mí. Ha habido momentos en los que yo me he sentido perdida, como todos, y escuchar las historias de las personas que tú entrevistas o que están en tu programa, a mí me han ayudado para tener como una guía y darme cuenta de hacia dónde puedes ir cuando de verdad te sientes muy perdida, ¿no? Y que las historias de las personas son como mensajes también que te dan tus guías espirituales, los ángeles, Dios mismo, ¿no? Hablando a través de otros. Qué bonito eso que dijiste. Gracias. Eh, mi alma honra tu rostro, tu corazón y tu sendero. Gracias por interesarte y por, sobre todas las cosas, por ser parte de esta hermosa comunidad de voces que despiertan, de este portal de luz llamado Tu Voz Despertó la Mía, cuya esencia es eso, crear una red de luz para toda aquella persona que esté atravesando por un momento de oscuridad, por momentos difíciles, porque todos pasamos por momentos difíciles. No, Sí, la vida no es color de rosa todo el tiempo, tiene sus matices, sus grises, sus negros, y hay que aprender a encontrar la belleza en todos esos momentos, porque de todo lo que nos pasa podemos crecer. Cada emoción que nos llega es una oportunidad para crecer, cada lección, cada maestro que se aparece en nuestra vida es una oportunidad para crecer, para mejorar, para evolucionar, y es aprender a ver la vida con otros ojos y también a saber que lo que hace rica y profunda una persona es su historia, el trasfondo que tiene, y todos tenemos que estar orgullosos de lo que nos tocó vivir porque es lo que nos hace ser las personas que somos hoy en día. Y a mí me honra que cada vez sean más personas las que se interesan en compartir su historia, en compartir su camino, su propósito, su misión, porque como siempre digo, de cada historia y de cada persona con la que comparto, de todas me llevo un poquito y cada voz que despierta también despierta a la mía. Entonces se genera ese ida y vuelta de amor, de luz, que nos hace bien a todos y ese me hace sentir muy a gusto con esto y sentir que estoy colaborando con mi granito de arena para hacer del mundo un lugar mejor, y también muy alineado con mi propósito y con lo que mis guías espirituales me compartieron. Así que desde ya, gracias por ser parte y gracias por tus palabras, la tomo con mucho amor.
y con mucho respeto. Ahora me encantaría comentarte que este momento es tuyo. Esto es una conversación fluida, no es una entrevista rígida. Quiero que te sientas libre para preguntar, para comentar lo que desees. Y ahora, para comenzar, ¿te parece guiarnos en un ejercicio el que tú sientas que es el adecuado para conectarnos con este momento presente? Claro que sí. Pues bueno, podemos comenzar poniendo bien nuestros pies en el suelo, en el piso, acomodándonos bien en el lugar donde nos encontramos sentados y vamos a conectar y vamos a pedir que todo esto que vamos a platicar y que todo esto que vamos bueno, los que van a escuchar y los que vamos a hablar, llegue al corazón de cada persona y que esto sea para su mejor y más alto bien. Y pues gustan cerrar sus ojos o si quieren abiertos, tomar una respiración muy profunda, soltar, una más, suelto, otra más. Y ahí en donde te encuentras, imagina que de tus pies crecen unas raíces. Y estas raíces comienzan a crecer, empiezan a atravesar el piso en donde nos encontramos. Y empiezan a crecer, empiezan a atravesar una capa de tierra, otra capa de tierra, otra capa de tierra, hasta que estas raíces encuentran el centro de la tierra. No importa cómo lo visualices, mira el centro de la tierra. Imagina que el centro de la tierra está lleno de luz. Y esta luz puede ser dorada, blanca. Una vez que las raíces se conectan con la tierra, estas raíces se empiezan a iluminar con esa luz. Empieza a subir, subir y a subir la luz por esas raíces. Hasta que la luz entra la planta de tus pies. Empieza a iluminar tus pies, tobillo, piernas, tus muslos, tu estómago, pecho, tus brazos, tu cabeza. Y ahí mentalmente vamos a dar gracias, gracias, gracias Madre Tierra por todos los elementos, los elementales, por todos los nutrientes, todos los minerales que están disponibles, que los provees. Gracias, gracias, gracias por tener. Y ahí imagina que del cielo baja un rayo de color blanco, iridiscente, muy luminoso. Esa es la luz del amor incondicional de Dios, Padre, Universo, como tú concibas a la divinidad. Y esa luz entra por tu coronilla y empieza a iluminar todo tu cuerpo. Vas a sentir más calma, paz. La luz del Creador. Y mentalmente vamos a dar gracias. Gracias, Creador de todo lo que es, universo, energía, por todo lo que he sido, por todo lo que soy. Voy a convertir. Abre mi entendimiento, no solo mental, para que todo lo que platiquemos sea para mi mejor, más alto bien, la mejor, elevada manera. Gracias, gracias, gracias. Y toma una respiración muy profunda.
cuando estés listo, abre. Gracias. Bueno, gracias por tan bonito ejercicio, se sintió muy bonito. A mí me encanta todo lo que sea conectar con el creador, conectar con la madre tierra, y sobre todo conectar con el momento presente, porque muchas veces nos pasa, y pasa en todos lados, que vemos gente o inclusive nosotros mismos que estamos en una situación o estamos mirando el celular o estamos pensando en lo que tenemos que hacer mañana, en lo que tenemos que hacer después, en que salimos de casa y pensamos, ay, dejé la plancha conectada, y son cosas que nos distraen de lo único que tenemos presente, que es este momento. Y estos momentos en los que uno conecta con eso, para mí son mágicos, porque es así como debemos de vivir siempre. A veces nos olvidamos, porque somos seres humanos, y las preocupaciones, los miedos, las angustias siempre están, pero aprender a vivir en el presente creo que es de las cosas más hermosas y que más gratitud, de que más gratitud te llenan. Eh, Claro, este pequeño ejercicio, bueno, siempre así comienzo las sesiones, porque precisamente estamos con muchas cosas en la cabeza, con muchas situaciones, ¿no? Pero cuando tú conectas con la tierra y conectas con lo superior, ¿no? En ese momento estás presente aquí y ahora. Y entonces puedes darle oportunidad a Dios, a tus seres de luz, a tu propio cuerpo, a recibir lo que tengas que recibir, ¿no? exacto. Para que puedas tú en el afuera estar bien. Exacto. Mencionas mucho a Dios y a mí me encanta cuando se menciona a Dios, porque Dios, es todo, es una frecuencia, la frecuencia del amor. ¿Tú siempre fuiste creyente de Dios, pero de la manera tradicional, o fuiste evolucionando? Fíjate que, bueno, esa parte de mi historia yo ya entiendo para qué yo tuve que conocer varias religiones. Mi familia, de origen, ajá, mi madre me educaron en la religión protestante, y mi padre pues era católico, ¿no? Pero yo crecí con Perdón, mi mamá. perdón que te interrumpa. ¿Cuál es la religión protestante? La religión evangélica Ah, cristiana, metodista. Uh-huh. Entonces, yo crecí ahí porque mi madre, mis abuelos maternos, pues siempre profesaron esa religión. De hecho, viene de generaciones, ¿no? Desde mis bisabuelos siempre profesaron esa religión. Y mi padre, bueno, pues católico. Entonces, pero mi padre se va cuando yo tengo 8 años de edad y quedo a cargo de mi madre y de los abuelos maternos. Y entonces todo el tiempo me instruyeron en esa religión. Después, más grande, como a los 14 años, sucedió una situación muy fuerte familiar. Mi hermana enferma de cáncer a los 12 años y fueron 2 años muy duros. Y mis tíos se habían convertido a la religión mormona. Y entonces mi mamá, pues obviamente estaba pasando una situación muy difícil, mi hermana también, y bueno, por supuesto yo. Y entonces mis tíos, que estaban inmersos en esa religión, pues eran esa contención espiritual para mi mamá y para mi hermana, ¿no? Y bueno, ahí conozco la religión mormona. Y entonces yo estudio la preparatoria en una escuela mormona. Conozco esa religión. Después de ahí, por ahí tuve un novio que profesaba la religión cristiana y me invitaba y yo iba.
Entonces la vida como que me fue mostrando varias religiones y fui aprendiendo de ellas. Pero Y a- a- obviamente, perdón, al haber pasado por tantas religiones, ¿sentís que todas tienen algo en común? sí, ¿Y qué es lo que tienen en común? Dios. Dios. Todas tienen a Dios y todas profesan el amor, ¿no? El amor a Dios, el amor a tu familia, ¿no? Eso es lo que yo aprendí. O sea, me di cuenta de eso. Y bueno, después me caso y me caso en la religión católica, ¿no? Pero yo siempre fui muy inquieta porque siempre era como preguntar mucho por qué esto, por qué aquello, y si dicen que esto, por qué esto, o sea, era muy inquieta y de pronto era muy incómoda para las personas, como las que lideraban pues las religiones, ¿no? Porque yo me hacía muchísimas preguntas. Y entonces en ese hacerme preguntas, pues entonces yo empezaba a buscar en otros lugares libros, en otras religiones, y entonces empiezas a como hacer un bagaje más grande de todo eso, ¿no? Y al final entendí, pues, que Dios no es como una religión, ¿no? Y no tengo nada en contra de las religiones. Sin embargo, pues Dios es más que eso, ¿no? Que una religión. Y entonces empiezo a entrar como esta parte de la espiritualidad, ¿no? ¿Sentís que esa búsqueda que tenías y todas esas cuestiones que te hacías antes respecto a las religiones era un poco en parte tu incredulidad hacia la creencia de Dios o más bien buscabas sentir esa presencia? Yo buscaba sentir esa presencia, o sea, yo siempre buscaba como, por ejemplo, o sea, cómo puede suceder un milagro, ¿no? O cómo puedo yo, ayudar a otras personas, ¿no? O sea, como ser un instrumento de Dios. Recuerdo mucho una canción, ¿no? Sí. Y me gustaba mucho, bueno, un himno o canción que decía precisamente eso, ¿no? O sea, yo le decía, o sea, renuévame, ya no quiero ser igual y a donde tú me mandes yo iré. O sea, me encantaba esa parte, pero no entendía cómo, de qué manera yo iba a servir, ¿no? A ese, como más alto bien, ¿no? Cómo ser ese instrumento, ¿no? Para las personas. Y por supuesto que me enfrenté también a la parte de el juicio, el castigo, ¿no? Y a la parte como de temor a Dios, ¿no? Si haces esto, entonces eres mala, ¿no? Si haces aquello, entonces eres incorrecta, ¿no? O sea, esta parte que es como la parte que a mí me generaba como mucho conflicto, ¿no? Yo decía, o sea, ¿cómo puede ser un amor de Dios? ¿Cómo puede ser un Dios amoroso? Me va a castigar, ¿no? Entonces todo el tiempo era como buscar, leer, buscar, ¿no? Y leer, ¿no? Pero lo hacía mucho desde la mente. En ese momento todavía no tenía como esta parte de, o sea, no vas a encontrarlo en un libro, ¿no? Lo tienes que experimentar desde otro lugar. ¿Y para ti qué es un milagro? Para mí, un milagro es como algo que no sé, algo que crees que no es posible y que sucede cuando pides. Es el máximo acto de amor. Y se hace realidad, ¿no? Entonces, eso era para mí como la parte de un milagro, ¿no? ¿Fuiste testigo de algún milagro? Sí, fíjate que cuando mi hermana estaba muy grave, no sabían qué tenía. Mis tíos en la religión mormona dan esta parte como dicen bendición, una bendición. Y cuando les dan esa bendición, comienza a abrirse todo el espacio, ¿no? O sea, empezamos a encontrar al doctor adecuado, a las personas, los lugares, los recursos, ¿no? Y empieza
acomodarse todo para que ella sea tratada, ¿no? Y bueno, en ese momento empezaron, eso yo le llamo milagros, ¿no? Porque de no saber qué pasa, empiezas a saber qué pasa y se empieza a mostrar, ¿no? Las personas, los lugares, los recursos, muchas cosas, ¿no? Al final, bueno, mi hermana muere, ¿no? Porque ya hubo como mucha metástasis. Ella tenía un tumor en la hipófisis. Entonces, muere porque ya hubo metástasis. Y bueno, ahí viene otra parte, ¿no? De honrar y respetar el destino de esa alma, ¿no? Y fue muy bonito porque ahí también experimentas el otro milagro, ¿no? O sea, el milagro de entender para qué pasó todo eso. Y el trascender, es que las personas no mueren, las personas trascienden, se van de este plano físico, pero este no es el único plano que existe. Existen muchos más planos, más dimensiones y cosas que escapan a lo que podemos ver con nuestros ojos, pero sí las podemos sentir, muchas veces se pueden manifestar en nuestro plano. Pero para todo eso hay que abrir la mente, hay que creer, hay que confiar y sobre todo hay que rendirse, pero rendirse al amor infinito e incondicional de nuestro Creador. ¿Tú qué piensas de la muerte? Hoy Sí. Hoy pienso precisamente que es trascender. Justamente hoy platicaba con unas amigas y yo les decía, hoy entiendo que realmente nuestro estado natural, o sea, nuestro estado real natural es sin cuerpo. Exacto. Le llaman un espíritu, como quieras, o sea, realmente nosotros estamos adentro de un cuerpo, pero ese no es nuestro estado natural. Nuestro estado natural, yo comprendo o entiendo hoy, que somos un fractal o una parte de la fuente de Dios. Eso somos. Y que cuando trascendemos o morimos, solo vamos otra vez a casa. Exacto. Y el cuerpo es solo un vehículo. Por eso es que cuando una persona muere, trasciende, su cuerpo se queda acá en la tierra y vuelve a ser parte de la tierra porque se desintegra. Pero el alma es tan grande, es tan sagrada, que trasciende, vuelve al origen. Y eso es lo que nos hicieron olvidar, porque muchas veces nos pasa que nos alejamos de Dios, que dudamos de su existencia, que creemos que lo que nos pasa son castigos, cuando en realidad son bendiciones. Y cada maestro, cada lección que se nos aparece, es lo que nos tiene que pasar y lo que pactamos antes de venir acá, justamente para evolucionar. ¿Tú qué piensas acerca de la evolución? Es precisamente lo que yo te decía, o sea, regresas a casa. Y de hecho es una de las grandes misiones de todos los seres, o sea, venir, encarnar y recordar quiénes somos, que no somos este cuerpo en realidad, sino que somos algo más grande. Y claro, pasas por el velo para que, pues, porque imagínate, ¿no? O sea, acordarte de todo lo que has vivido en otras vidas, ¿no? Pero el propósito es ese, trascender y ya no regresar otra vez. Y por eso es que todos vamos como aprendiendo. Hay una película muy bonita que me gustó mucho y me hizo entender como esta parte que se llama Nuestro Hogar. Esta película la canaliza una persona que se llama Chico Javier, no sé si lo conozcas, ¿no? No, no lo conozco. Un medium muy famoso en Brasil. Que, bueno, él le canalizan muchas cosas. Y una de las cosas que le canalizan es más o menos cómo, o más bien, cómo estamos antes de encarnar y de venir a esta
a esta tierra o a esta dimensión, a esta 3D yo le llamo, ¿no? Y es eso, o sea, tu espíritu está allá en un espacio y entonces decimos, pues yo quiero aprender o yo necesito para evolucionar aprender sobre la compasión. Y entonces como alma eliges, vienes, ¿no? Y entonces aquí te empiezan a mostrar muchas situaciones para que tú aprendas de la compasión. Algunas son muy dolorosas y otras son más amorosas. Y allá haces tu acuerdo de almas, donde cada persona o donde cada alma te va a ayudar de una forma muy amorosa y otra no tan amorosa, ¿no? Y tú también haces acuerdos de almas con esas personas. Y entonces vas a ser el malo o el bueno de la historia de cada uno. O sea, son como estos acuerdos de alma. Y una vez que ya aprendes y, bueno, algunas veces no lo logras en esta encarnación, ¿no? Regresas otra vez allá y es como si te pasaran la película de tu vida y, ok, sí, no pasa esa materia, ¿no? Ay, creo que tengo que volverla a aprender, ¿no? Y tomas nota. No, esa sí la pasé muy bien, ¿no? Y ese es el proceso, ¿no? Ir evolucionando. Pero lo olvidamos, ¿no? Como te digo, esa es otra de las misiones, ¿no? Recordar quiénes somos. Que somos ese fractal de la fuente que como Él, o Dios, o como le quieras llamar, somos muy poderosos, ¿no? Y somos muy amorosos y muy... todo lo bueno, ¿no? De estas dos polaridades, todo lo bueno y todo lo malo, ¿no? Entonces, considero eso, que venimos precisamente a evolucionar para un día ya no regresar. Exacto. Y la realidad es que vamos a encarnar hasta que cumplamos con todas esas misiones y aprendamos todas esas lecciones que justamente, porque hay una realidad, es que la humanidad tiene millones de años. Y si uno calcula todos esos millones de años, son todas esas encarnaciones que ya venimos teniendo. Hay muchas almas que son almas viejas, que están desde la, no sé, la prehistoria. Y hay muchas, como también hay almas nuevas. Pero las almas viejas son aquellas que ya van avanzando y que ya se van dando cuenta de que el mundo no es como nos lo pintaron, no es como nos enseñaron de que uno viene acá solo a tener una carrera, a trabajar, a tener hijos, a tener una familia, ¿no? Nuestra existencia va mucho más allá de eso, porque si uno se pone a mirar el mundo de por sí, estamos viviendo en una tierra que está viva. Todo está vivo, la tierra está viva, los árboles están vivos, los animales están vivos, hay energía donde quiera que uno lo ve. Y hay que aprender. Todo vibra, inclusive lo que vemos, las paredes, son energía, es energía, tiene energía. Fue primero un pensamiento y luego se transformó en esto, tiene energía. Entonces, sí, claro. ¿Sí? Todo tiene energía y hay que aprender a percibir y a darse cuenta de que vivimos en un mundo que es maravilloso y que tenemos infinidades de posibilidades para todo. Claro, y vivimos, bueno, yo le llamo como la Matrix, ¿no? O sea, vivimos aquí, como dices, creemos que somos lo que hacemos. Y es al contrario. Tenemos que ser primero para luego hacer. Y por ejemplo, en esa parte, como en mi historia de vida, hasta que no empecé a hacer, es que empecé a hacer. Exacto. ¿No? Pero nos cuentan el cuento de que si tienes, como dices, la carrera, si tienes el carro, y no digo que esté mal, o sea, porque la abundancia es hermosa y al final también es energía, pero primero tienes que ser, o sea, ¿quién soy yo
a qué vine. Y entonces, por ende, pues va a empezar a venir la abundancia, ¿no? Y vas a trascender. Vas a, o sea, vas a, lo que venías a aprender, ¿no? Vas a empezar como a subir el escaloncito, perdón. Pero sí, normalmente, pero nos enseñan que no, ¿no? Que primero hay que tener, primero hay que hacer, primero hay que toda esta parte como muy terrenal, ¿no? Y no al contrario, ¿no? Y ahí es donde, es donde se nos empiezan a presentar situaciones donde, por ejemplo, a mi consulta viene mucha gente que me dice, mira, es que tengo mi trabajo, tengo muchas cosas, pero me siento insatisfecho. O sea, me siento que no sé a qué vine. Y ahí es donde empieza el despertar, ¿no? El despertar de, ok, entonces tienes un propósito más elevado que solamente hacer y hacer y hacer. Y bueno, algunos nos tardamos un poquito más en descubrirlo, ¿no? Pero a veces se nos presentan cierta situación y ahí es donde comienza como el despertar. Ahí es donde algo se rompe, es que esto, o sea, ya no sé qué hacer. Y lo que me decías, te rindes a algo más grande que tú. Y ahí es donde empiezas a conectar otra vez con tu ser, con la parte, con la divinidad. Y empieza la transformación y empiezas a trabajar cosas que venías realmente ya a trabajar. Exacto. El inicio de mi historia es, mi hijo estaba enfermo un día, ya habían diagnosticado un tema de acidosis tubular renal y se la pasaba enfermo, muy enfermo, de todo le daba, ¿no? Y un buen día, yo ya la verdad estaba muy cansada y hacía el doctor y esto y aquello, y lo que hace cualquier madre, ¿no? Y entonces, hasta que un día fue como sentarme en el comedor de tu casa, sí, y decir, Dios, yo no sé realmente qué está pasando, pero ¿sabes qué? No tengo ni idea, ya no tengo idea, ya no sé qué hacer, ya no sé a dónde ir, ya no sé nada, ya, te lo entrego y me rindo, o sea, ya no voy a desde aquí querer resolver, dime tú qué hago y hacia dónde voy a ir y qué va a pasar con todo esto. Y en ese momento, a los 2 días, me llega una revista de la escuela de mi hijo, leo sanación con ángeles, sanación, ajá, y ahí empieza todo este camino que he recorrido para hoy poder acompañar a otros para que puedan pues encontrar su misión, sanar sus heridas, acompañarlos de pronto en sus noches oscuras del alma, ¿no? Ser un canal de a veces mensajes, ¿no? De Dios, el universo, sus ángeles, sus guías, incluso personas que ya no están en esta tierra, las acompañan para que ellos puedan entenderlo, ser ese canal, ponerte al servicio de algo más grande que tú. Y allí comienza todo y empiezo a entender que no es afuera, o sea, que no era afuera lo que yo tenía que resolver, era adentro, aquí adentro de mí. Pero tu hijo era tu gran espejo, tu gran maestro, por quien Dios te hizo despertar. ¿Y cómo llegaste a ese camino? Porque justamente te rendiste, soltaste y confiaste, que es lo que muchas veces nos cuesta, que muchas veces acudimos a Dios, pero acudimos a Dios desde la desesperación. Desde la desesperación, buscando que todo se resuelva de manera inmediata, queriendo controlar las cosas. Y muchas veces pasa que para acudir a Dios hay que confiar, hay que hacerlo con amor, hay que hacerlo con humildad y sobre todo con confianza. Como yo siempre digo, hay que soltar y confiar, porque sea lo que sea que nos esté pasando, es lo mejor que nos puede estar pasando. Entonces, de hecho,
Cuando uno abraza eso, es cuando empiezan a cambiar las cosas. Y un claro ejemplo es tu historia. De estar, Sí, empezó a cambiar. de estar completamente desesperada a que la ayuda comience a llegar. Pero también algo que es muy importante es estar atento, atento a las señales, estar despierto. Entonces llega eso y ahí me siento por primera vez en un, en un estudio muy bonito de mi primera maestra, ¿no? Catalina Figueroa, ella es facilitadora y bueno, hermoso sus cursos y todo lo que ella da, y ahí por primera vez yo me siento y empiezo a entender que no tenía que arreglar afuera, tenía que arreglar adentro, adentro de mí. Y empiezo a, como dices, a permitir que empiece a llegar la información, pero no desde mi cabeza, sino desde realmente, como dices, confiar, soltar, y empiezan los procesos de sanación, a entender para qué está sucediendo, para qué todo esto sucedió, y empiezo a entender que efectivamente mi hijo hizo ese acuerdo conmigo, iba a ser mi gran maestro. Y entonces ahí comienza toda la historia. Yo de profesión soy abogada y trabajé 18 años en la Fiscalía General de la República como perito en propiedad intelectual. Sí. Entonces yo estaba en un mundo donde todo era metodología, todo era pensamiento, todo era muy mental. Mental, muy rígido, muy mental. Y pues por supuesto, pues el derecho es así, ¿no? O sea, todo es mental, todo es si hay esta conducta, entonces se tiene que encuadrar en este tipo penal, ¿no? Y lo que yo hacía eran dictámenes periciales, o sea, una opinión técnica científica para llegar a una verdad. Entonces, o sea, cuadrado, cuadrado. Entonces, a pesar de que yo ya traía el bagaje de las religiones, en realidad nunca había como conocido a Dios, ¿no? O sea, lo que iba a venir, confiar, ¿no? Decir, estar abierta y decir, aunque yo no pueda ver esto y no tenga ni idea de dónde viene, existe. Y te hago y está sucediendo algo. Exacto. Y te hago una consulta. Si hoy ya parada como una mujer consciente, si pudieras recordar en una sensación en tu cuerpo y mirar a la Mirna de antes, que trabajaba en leyes, tenía un pensamiento más cuadrado, ¿qué sensación se te viene al cuerpo? ¿Sabes? Mi cuerpo es rigidez. O sea, esa Mirna era rigidez y aparte estar todo el tiempo en control. O sea, que de mí dependía todo y yo tenía que controlar. De hecho, esa fue una de las cosas más duras porque yo como quería controlar todo, darte cuenta que no controlas nada. Y entonces era todo el tiempo mi cuerpo era rigidez y estar estallada en ataques de ira, siempre tenía miedo y todo el tiempo mi cuerpo estaba así como contenido. Esa es la sensación que se me viene de esa Mirna, ¿no? Que trabajaba nada más con eso. ¿Y qué lección aprendiste del control? La lección que aprendí, la más grande, es que destruyes todo lo que está a tu alrededor y que no permites que nada fluya. ¿Cómo destruyes? Lastimas a tus seres queridos, te lastimas a ti todo el tiempo, te desesperas muchísimo, nunca tienes paz, nunca, todo el tiempo estás pensando. Y nunca, no estás tranquila, nunca estás tranquila. Y lo más fuerte en lo personal es esta parte de lastimas a los demás. Quieres mucho, en mi caso, a mis hijos mucho. Claro que la pareja, o sea, como a la gente más cercana, ¿no?
y tú no entiendes por qué, porque en tu cabeza tú quieres ser como buena, ¿me explico? O quieres hacerlo bien y crees que controlando va a suceder todo mejor y sucede todo lo contrario. Exacto. Y a veces algo que aprendí con Dios en mi vida es que hay que soltar todo, soltar las expectativas, soltar el control, soltar el ego, porque no necesitamos cargar con todo eso, no necesitamos tener el control excesivo de cada cosa que pasa en nuestra vida. A veces simplemente hay que dejar que la vida sea y aceptar la vida tal cual es, con sus partes buenas, con sus partes malas, porque ahí, en aceptar, cuando aceptamos, es que nosotros transformamos nuestra realidad, porque estamos dejando que sea tal cual es y estamos soltando justamente eso que nos enferma, que es el control. Sí. Y mucho miedo, o sea, el miedo, ¿no? El miedo, todo, o sea, el miedo venía antes del control, o sea, tengo miedo a que suceda esto y entonces pues me controlo, pero en realidad no controlas nada. Y entonces me enfermaba, y entonces te digo, muchísima culpa, ¿no? Porque con tus acciones, ¿no? Herías, o sea, con mis acciones hería a las personas más cercanas cuando yo quería el efecto contrario, ¿no? No les permite ser, se llenan también ellos de miedo, sobre todo cuando son niños. O sea, mis hijos me tenían miedo. O sea, esa era la palabra, miedo, mucho miedo. Cuando yo quería que a través del control todo estuviera bien y no les pasara nada. Entonces no los dejas tampoco ser, ni tú eres. Entonces, esa parte era, o sea, el cuerpo era todo muy contenido, muy rígido y todo el tiempo enojada, ¿no? Todo el tiempo enojada, despertaba enojada y me dormía enojada, ¿no? Entonces era duro vivir así, ¿no? Y Y sí, aparte, todo el tema como el trabajo, porque además el trabajo al que yo me desarrollaba era un trabajo difícil, difícil en el sentido de que todo el tiempo estaba no todo el tiempo, pero en muchos momentos peligrando, ¿no? Porque salía mucho a trabajar en cateos, en inspecciones, ¿no? O sea, todo el tiempo en ambientes muy duros, ¿no? Porque era esta parte de, decíamos mucho, ¿no? Decíamos mucho entre compañeros, o sea, pegándole al peligro, ¿no? ¿Por qué? Pues porque estás en un ambiente en donde es duro, ¿no? Estás al servicio de la justicia y entonces todo el tiempo estás peligrando, ¿no? Y te ausentas de tu casa y entonces viene la culpa, pero entonces tienes miedo porque si dejo este trabajo ya no voy a tener dinero porque crees que haciendo eres y no lo eres. Era un caos, ¿no? En mi cabeza, en mi cuerpo, ¿no? Y todo el tiempo era así. Pero ese momento me cimbró y fue, en ese momento no tengo ya el control. Y entonces fue soltarlo, decir, ahora sí, dime qué hago, para dónde le doy, porque definitivamente esto ya se me salió de las manos, o sea, ya no puedo. Y ahí empieza, te digo, esta parte, ¿no? Empiezo a tomar cursos y me empiezo a dar cuenta que no es afuera, o sea, que los demás no me hacían, que yo controlando no iba a sentir esa paz, que yo hacer y hacer y hacer y hacer, no iba a estar bien. Y empiezo este proceso largo de sanación. y Y ahí si hoy comienza, tuvieras que dejarle un mensaje a esa Mirna que buscaba controlar, que sentía mucho miedo, que estaba en una profesión que no la hacía feliz, ¿qué mensaje le darías a esa versión tuya? yo le diría,
Gracias por tener la valentía y por tener el amor hacia ti para poder entrar en ti y desde ahí transformar tu vida. Gracias, gracias, gracias por confiar, gracias por no juzgar, gracias por darme otra oportunidad. Eso le diré. Qué bonito mensaje, y qué bonito que te hables de esa manera. Y si hoy hay alguien en la audiencia que siente incomodidad en su trabajo, está enojada, busca controlar, siente miedo, ¿qué mensaje le gustaría que se lleve? Que ya están listos y que su alma les está pidiendo a gritos que ahora sí hagan lo que vinieron a hacer a esta tierra. Porque esa incomodidad, eso que sientes que dices, o sea, sí, pero me da flojera ir a trabajar, sí, pero o sea, no entiendo para qué estoy haciendo esto. Es tu alma que te está diciendo, ya, por favor, haz lo que veniste a hacer a este mundo. Tu real misión. Ese es el momento. Es como el llamado de, va a empezar el despertar. Exacto. Y entonces sí, vas a hacer lo que veniste a hacer a este mundo, en realidad. Desde tu ser. Eso les diría. Es el momento, empieza ya el despertar, cuando ya estás incómodo, cuando ya no, y es como si fueras con el freno de mano, avanzas, pero con el freno de mano, no todo el tiempo. Es tu alma gritándote, exacto. Ya estás listo. Es aprender a escucharse y a validar lo que estamos sintiendo, porque todo lo que sentimos, esa tristeza, muchas veces se expresa como tristeza, enojo, bendita incomodidad, son mensajes en realidad de nuestra alma, y aprender a prestarle atención a esa incomodidad, a esos mensajes que nos llegan, es lo que nos va a conectar con una mejor versión nuestra, con una versión más conectada. Y no es un camino fácil, es un camino que tiene muchas curvas, pero vale completamente la pena, porque no hay nada más lindo que estar vivo y sentirse vivo. Y sobre todas las cosas, ser, simplemente ser, y no tener que estar pensando en que tengo que ser de cierta manera para gustar acá, tengo que ser de cierta forma para caer bien allá, no. Cuando uno es, simplemente es, no está pensando en nada. Y eso es uno de los mayores premios que tiene este caminar espiritual, y el evolucionar. Así que si sienten esa incomodidad, pregúntense, en lugar de buscar evadirla, pregúntense a dónde me va a llevar esta incomodidad. Y les aseguro que los va a llevar a un camino mucho más grande que el que ya vienen recorriendo. Porque si se sienten incómodos en un lugar, es porque ese lugar ya les quedó chico y están preparados para algo más grande. Escúchense y dense mucho amor. Sí, y como bien dices, no es como un camino a veces fácil, porque no lo quiero llamar fácil, sino es como si te fueran, como si en ese camino de despertar, donde tú empiezas a conectar contigo, pues obviamente tiene una parte que es como la sanación, ¿no? Y en esta sanación, bueno, pues tienes que empezar a mirar cosas que no has mirado, ¿no? Entonces no es cómodo a veces. Yo recuerdo de las primeras veces que yo hice, por ejemplo, una constelación familiar, ¿no? Porque
ya te diré, bueno, qué tipo de sesiones doy. No era fácil. O sea, no era nada fácil porque miras cosas que duelen y duelen mucho, ¿no? Y entonces yo acababa drenadísima, ¿no? A veces o sea, de empezar a trabajar en mí y no era cómodo y no me gustaba. Exacto, no No me es, gustaba nada, ¿no? Entonces, pero después de pasar esa incomodidad, era como si viniera cargando algo muy pesado y lo sueltas y era así como, ya, y dormía una semana si quieres, pero ya me sentía tranquila y empezaba a darme cuenta que ya no me enojaba, que no me enojo, ¿no? Si yo me debería de estar enojando por esto, ¿no? O porque ya no quiero que esta persona haga lo que yo creo que tiene que hacer. Y solo miraba, ¿no? O sea, y empezó a cambiar el entorno, ¿no? De donde yo estaba. Empezaba a estar tranquila. Y entonces empezaba a cambiar afuera. O sea, no cambiaba yo a los demás. Empezando a cambiar yo aquí adentro, el entorno empezaba a cambiar. exacto, porque como es adentro, es afuera. Y nuestra realidad es un reflejo de lo que nosotros tenemos adentro, de lo que estamos experimentando, de cómo nos hablamos, de cómo tratamos al prójimo, de cómo somos en realidad. Eso, nuestra realidad es un reflejo de eso. Y cómo nos sentimos también es un claro reflejo de eso. Eh, a medida que fuiste adentrándote en este camino de la espiritualidad, te fuiste topando con más tipo de herramientas. ¿Cuáles fueron las que más resonaron contigo? Las que más resonaron conmigo fue constelaciones familiares, la angeloterapia. Con eso empecé personalmente, como en este proceso de sanación mío. La biodecodificación y con eso comencé, ¿no? Fueron las que más resonaron en mí en ese momento. Y después, en un momento, hubo un ejercicio que a mí me marcó mucho y que entendí, como dices, cómo es adentro es afuera, o cómo tu cuerpo te dice lo que necesitas sanar. O sea, el cuerpo grita lo que tú no dices, ¿no? Y que viene aquí. En un ejercicio, en un, en un curso de coaching, el coach nos dice, tienen que vestirse de una manera, de cierta manera muy, como si fueras a una fiesta de noche. En ese momento yo pesaba 74 kilos, muy gordita, mido 1,58, muy gordita. Y entonces, en ese ejercicio empieza el coach a decir, cierra tus ojos y hoy le vas a pedir perdón a la persona que más has maltratado, a la que que le has tratado mal, a la que le has hablado feo, ¿no? Entonces yo en mi cabeza pensaba, no, sí, pues a mis hijos, a mi mamá, ¿no? A la señora que se me atravesó, no sé, yo pensaba en todo mundo. Y decía, hoy le vas a pedir perdón y te vas a reconciliar con esa persona con la que te has portado horrible. Pero ¿sabes qué? Esa persona te ha acompañado todo este tiempo. Te ha hecho muchas cosas para que tú estés bien y nunca la miras. Siempre la criticas, la tratas mal. Y así siguió, ¿no? Entonces yo pensaba en mil gente. Y entonces abre los ojos. Y cuando abro los ojos, tenía un espejo del tamaño del cuerpo completo. Ese ejercicio en particular fue muy fuerte para mí porque entendí que sí, no me quería, no me trataba bien, aunque yo decía que me quería
Caí cuando miré a Mirna, me reconcilié, le pedí perdón porque verdaderamente la trataba muy, muy mal. Empecé a bajar de peso, sin dietas. Entendí que todo el tiempo me estaba defendiendo de la afuera. Todo el tiempo. En defensa, en defensa, en defensa. Cuando ya no, por fin me reconcilié y la acepté, empecé a bajar de peso. Esta fue otra de las herramientas o Y otra que me marcó mucho, ¿no? qué, Como qué, el coaching. qué hermoso ejercicio, qué profundo y qué bonita sanación que obtuviste a través de ese ejercicio, porque es algo muy cierto y algo que aprendemos desde chicos. Desde chicos no nos hacen cultivar el amor propio. Siempre se juzga mucho y algo que me pasó de observar en los niños hoy en día es que muchos niños juzgan mucho y no debería de ser así. De chiquitos, los primeros 7 años de un niño son los más importantes y que nos hagan, que nos enseñen a valorarnos, a creernos capaces de conquistar el mundo, de lograr nuestros sueños, pero por sobre todas las cosas, creo que algo que es muy importante y que todos los niños necesitan es que les enseñen a hablarse con amor, porque muchas veces Sí, nos pasa que siempre estamos al pendiente de afuera o a la defensiva, justamente por cosas que nos pasaron en nuestra niñez. Y eso muchas veces lleva a que no nos aceptemos, a que nos tratemos con desprecio, a que nos tratemos con ira, con enojo, a que nos hablemos de mala manera y nos olvidamos que nosotros somos nuestros propios salvadores. Somos nosotros los que estamos con nosotros todo el tiempo. Y es por eso que vos pudiste observar ese cambio en tu cuerpo, en tu fisionomía. ¿Por qué? Porque te aceptaste, porque te miraste al espejo y te pediste perdón, te pediste disculpas. Y siento que es de los ejercicios más poderosos el poder okay. mirarnos al espejo y pedirnos disculpas por las veces que nos tratamos mal, que nos maltratamos, que nos insultamos. Ese creo que es un ejercicio mágico y gracias por traerlo acá porque siento que todos deberíamos hacer ese ejercicio. Sí, y ahí fue como decirle a Mirna, gracias por rescatarme y ponerme en libertad. Porque fue un así de... Y entonces, un paréntesis aquí es, conforme fui trabajando en mí, sucedió que mi hijo empezó a mejorar de salud. Hasta que un día me dijeron, tu hijo ya no tiene acidosis tubular renal. Fue por todo ese proceso que pasé, personal. Obviamente ahí empezaba todo. Y fue, como te digo, o sea, terapias de esto, terapias de aquello, ¿no? Pero todavía había más cosas. Algo que yo he comprendido en lo personal y trabajando con otras personas es que sí es un proceso y que ese proceso a veces no se da como de corrido, ¿no? Van pasando como varias etapas, vas pasando como varias etapas, pero es cuando también tú ya estás listo para recibir esa información. Ajá. Entonces ahí, en esa parte, pues mi hijo empieza a mejorar, ¿no? Faltaba mucho camino, sí, pero fue, como me preguntaste, ¿no? O sea, ¿qué técnicas? Las constelaciones, el coaching, la genoterapia, ¿no? Pero iba como en partes, ¿no? Cuando ya estaba lista para recibir yo esa información y entonces trabajarla, o sea, aparecía la maestra, aparecía la terapeuta, ¿no? Específica para eso. Y entonces, pues, fue que, pues, a trabajar en uno. Pero no fue nada más como trabajar en mí,
viene otro periodo, ¿no? Otro periodo donde se rompe todo lo que yo tenía como una estructura de vida para entonces sí ir y hacer a lo que vine. Porque siempre lo pedía, decía, bueno, ¿yo qué vine a esta tierra? Porque me queda claro que para ser perito sí, para hacer, pero no para hacer. ¿Cuál es? O sea, ¿para qué estoy aquí? Y viene como la segunda cosa muy fuerte, ¿no? El segundo quiebre, El porque segundo la realidad es que para que algo nazca, algo tiene que morir y muchas veces Dios nos manda ese quiebre que muchas veces se da que se nos quiebran las finanzas, se nos cae el trabajo, todo lo que tenemos se paraliza y es ahí en donde te dice, bueno, ahora es momento de que conectes con tu propósito, con tu misión. Y es ahí donde empieza el verdadero despertar, porque este es el más fuerte, en donde te empiezas a topar con muchas de tus heridas, con muchas de las heridas de tus ancestros, de tu familia, y ahí es donde uno empieza esa depuración para ya conectar con el propósito. Y así fue. Hoy entiendo que se te colapsa todo para que entonces entiendas o sepas quién eres. Se colapsa y así pasó, se colapsó. Después de 18 años me despiden de mi trabajo. Hay una ruptura de pareja y se va. La persona que me ayudaba en casa, que estuvo conmigo 12 años cuidando como a mis hijos, se va. Y yo colapso en salud, al borde prácticamente de la muerte, porque me puse muy grave. Pues es como todo se rompe, te dejan en la nada. Cuando estás en la nada, ¿qué sigue? Y fue la segunda vez que dije, y es cuando estás en la nada que aprendes a valorar todo. Exacto. Y fue, ok, no me está gustando nada esto, pero ¿qué sigue? Muéstrame. Ahí ya había más conciencia, ya habías trabajado varias cosas. Muéstrame qué sigue. Dime cuál es el siguiente paso que yo voy a seguir. Porque verdaderamente ya no hay nada. O sea, todo lo que yo creía que era, ya no era. Y entonces ahí fue, ok, pues entonces vas a empezar ahora sí a hacer a lo que veniste. Y empieza ahora las certificaciones, ¿no? Tienes que estudiar esto, y vas a estudiar esto, y vas a estudiar. Entonces empiezan a aparecer las personas, los lugares, los recursos para hacerlo. Y ahora vienes a ser mamá también. Ahora vas a ser mamá. Entonces empieza un trabajo muy grande con mis hijos para restablecer el vínculo, porque en realidad no lo había. Y entonces fue como de, ya no va a estar doña Reina, ¿no? Porque trabajaste todo este tiempo y no viste crecer a tus hijos, ya no va a estar. Sentís ya vas que, a estar sola. sentís que un poco la relación que había antes con tus hijos tenía más que ver con tus heridas que con quién eres hoy en realidad. Totalmente. De hecho, como te lo comento, o sea, para mí la prioridad era comida, o sea, la escuela, todas estas cosas, ¿no? Sí, ya traía un trabajo y ya estaba más tranquila, pero, sí, más tranquila, pero faltaba restablecer realmente estar con ellos, pero desde realmente la mamá, o sea, como desde el vínculo, no de te doy dinero, te llevo de paseo, o sea, fue en realidad hacer este vínculo con ellos, ¿no? Y entonces ahí empieza la siguiente etapa, ¿no? Donde empiezo, es como, ya no tienes pretexto, tienes todo el tiempo del mundo y entonces, ¿quieres ayudar? O sea, esa es tu misión.
Y yo preguntaba, bueno, ¿y qué hago, no? O sea, ¿cómo empiezo? Empieza la primera certificación, ¿no? Y luego viene la segunda, y así, ¿no? Toda esa parte pues, tienes que aprender de alguna manera también, ¿no? Que después descubrí que no era nada más aprender, era como recordar. O sea, porque en algún momento ya lo había yo hecho. Yo sí creo en las otras vidas, y entonces ya era como recordar, ¿no? Y estar aquí con ellos. Y entonces empieza a restablecer vínculo, yo ya estoy tranquila, a confiar más, bueno, a confiar de hecho, y ahora sí, cómo acompañar. Y por supuesto, igual, en cada certificación practicaba conmigo, después con tus compañeras, ¿no? Y ahí procesos más profundos y más profundos y más profundos de sanación, ¿no? Y también pues te empiezan como a destapar como secretos, ¿no? Por ejemplo, yo nunca había hablado de los abusos, ¿no? Hacia mi persona de cuando era niña, ¿no? Y ahí fue, lo tienes que trabajar y vámonos, ¿no? Trabájalo y trabajarlo. Y se rompieron relaciones, porque también empiezan a irse personas que ya no tienen que estar ahí, ya cumplieron su función. Y justamente porque empiezas a quebrar todas esas lealtades y porque tomaste la valentía y el coraje de sanar a tu niña interior. Y desde acá te abrazo porque es algo que los dos compartimos, y hay que ser muy valientes y sobre todas las cosas, encontrarse con esas heridas es muy doloroso. Por más que uno sea adulto y que lo reconozca en adulto, duele igual y duele mucho. Y por eso te abrazo y abrazo tu valentía y honro tu camino. Si hoy pudieras dejarle un mensaje a tu niña interior, ¿qué mensaje le dejarías? Yo le diría, hoy sí pasó todo lo que pasó, pero ya pasó. Y hoy, con mucho amor, yo me hago cargo, la adulta. Gracias, gracias por todo lo que pasaste. Pero ya no estás sola, está una adulta a cargo, que soy yo. Y cada vez que te sientas triste, cada vez que revengan como esos recuerdos, yo te voy a abrazar, yo te voy a apoyar. No estás sola, yo estoy aquí. Qué bonito mensaje. Y desde acá le mando un abrazo de luz a tu niña interior. Eh, y bueno, ahora para ir cerrando, te preparé unas preguntitas sorpresas, que me gustaría que respondas. Gracias por tan bonita conversación. Siento que me encantaría que programemos otra para seguir charlando, porque la verdad que la disfruté mucho, y siento que tenemos mucha tela para cortar, así que por mí encantado. Vamos a ir con la primera preguntita, ¿te parece? Claro que sí. La primera dice: esta es una cajita cubana que me regaló mi pareja. Y bueno, siempre la uso para las preguntitas. Dice: ¿crees que Dios sanó a tu hijo o que la enfermedad fue la forma en la que Dios te estaba despertando a ti? La segunda. ¿Y qué aprendiste de esa lección que te tocó vivir? Miedo. Lo que yo tenía era miedo. Y mi hijo solamente lo manifestaba, o sea, me lo estaba enseñando para que yo trabajara todo ese miedo. Y claro, o sea, Dios a través también de mi hijo, ¿no? Veniste a trabajar, que también todo el tiempo tenía miedo.
era lo que habían pactado y él fue tu gran maestro, Sí, el gran totalmente, despertar. totalmente. Mi hijo, mi hijo, puedo decir su nombre, mi hijo Ernesto, hoy entiendo que fue el alma, el alma más grande que un gran maestro de vida, y por él, o bueno, en esta parte que él me mostraba, yo elegí sí trabajar todo lo que tenía que trabajar. O sea, Ernesto es un alma hermosa y le agradezco profundamente que haya pactado eso conmigo porque ha sido un maestro muy grande de mi vida. Y tiene una madre muy valiente y muy resiliente, así que te tienes que sentir orgullosa de eso, porque gran parte de esa fortaleza viene de ti, la fortaleza que tiene Ernesto. Así que acá le mandamos también un abrazo y un saludo enorme para Ernesto. Vamos con la segunda. La segunda dice, a veces las doblo mucho. Si hoy, si hoy alguien está enojado con Dios por lo que está viviendo, ¿qué le dirías desde tu propia experiencia? Que no se enoje con Dios, porque como lo hemos venido platicando, eso es algo para, o sea, lo que te está pasando es algo para tu evolución. Y que Dios no está castigándote, sino que tú elegiste trabajar eso para tu propia evolución. Pero pues se te olvida, ¿no? Porque pasamos por un velo. Pero Dios no quiere que estés mal, sino tú elegiste esa experiencia de vida para evolucionar. Que no te enojes con Él, que más bien, o sea, levantes cara, tus ojos al cielo, si quieres verlo así, te preguntes, ¿para qué? Ayúdame a encontrar el para qué, que esta lección de vida sea lo más amorosa posible. Eso les diría. Suelta y confía y sobre todo bendice a tu situación, bendice tu vida y ríndete ante el amor de Dios y vas a ver cómo todo se empieza a encaminar. Solo hay que confiar. Eso, ríndete. Vamos Que con fue la... lo que yo hice, me rendí y entonces empezó a aparecer, ¿no? Todo este camino a recorrer. Pero sí, ríndete. Eso también es algo que les diría. Ríndete. Y al rendirte, empiezas a confiar. Exacto. Porque empieza a suceder como la magia, yo le llamo. Empiezan a pasar cosas, situaciones, personas, ¿no? Para que tu alma evolucione. Que no es Dios que te está castigando o que es malo. No, eso les diré. Todo ya estaba pactado de antes. Sí. Hay que acudir al llamado. Vamos con la última. Si hoy pudieras mirar a los ojos a alguien que está perdiendo la fe, ¿qué le dirías? ¿Qué le diría? Es que la fe es creer en algo que no puedes ver, ¿no? Exacto. Entonces, creer en algo
que no puedes ver como, por ejemplo, una solución, ¿no? Cuando estás en el problema no puedes mirar la solución, ¿no? O cuando sucede algo muy fuerte en tu vida, pues no puedes creer que va a estar bien la situación porque está sucediendo algo muy horrible en ese momento, ¿no? Entonces no puedes mirar, o sea, no puedes creer en algo que no ves, porque en ese momento estás viendo dolor, a lo mejor, o enojo, o desesperación, ¿no? ¿Qué les diría? Que pensaran en todas las veces, en todas las veces que han pasado por situaciones difíciles, cómo han salido adelante y si han salido. Que confíen porque lo van a poder hacer. No sé, es como todos hemos pasado por situaciones muy difíciles y en el momento no vemos la salida, pero más adelante sucede algo y tienes fortaleza, que en ese momento si pierdes la fe, mires atrás cuántas cosas has salido y que confíes en eso. Y la otra es que lo pidan a eso más grande que, como le llamen, Dios, universo, creador, como le llamen, que le pidan, ¿no? Lo que desean, pero no así como en la desesperación, ¿no? Sino que le pidan o le pregunten, ¿para qué me está sucediendo esto? ¿Cuál es el siguiente paso que tengo que dar? Muéstrame los lugares, las personas y las situaciones que me van a ayudar a pasar esta situación. ¿Qué requiero hoy yo para poder pasar esta situación? Muéstrame, aunque yo no vea en este momento la respuesta, hazme sentir o dame una señal de que voy bien por el camino, de que algo va a suceder que yo no sé todavía, que me va a llevar a buen término. O sea, que siempre pidan y le hagan preguntas al creador, a Dios, pero no desde el enojo, ¿no? Sino de, muéstrame, ¿qué requiero yo? ¿Cómo puedo hacer esto? Te va a empezar a presentar tú. Exacto. Toda la solución. Es simplemente confiar en ustedes mismos, confiar en Dios, confiar en el poder del amor y sobre todas las cosas, creérsela, porque somos guerreros. Ya desde el aparato reproductor que venimos corriendo una gran carrera para poder nacer, y todo lo que nos pasa es simplemente lo que necesitamos que nos pase para evolucionar. Todo lo que pase, sea bueno o sea malo, es lo mejor que nos podría pasar. Solo hay que confiar y agradecer por todo lo que Dios pone en nuestro camino, sea bueno o sea malo, es lo indicado. Abracen cada situación, abrácense a ustedes mismos y sobre todas las cosas confíen en Dios y confíen en ustedes mismos. Gracias por ser parte de este episodio número 11. Mirna, para mí fue un placer tenerte. Gracias por tu apertura, gracias por abrir tu corazón y gracias porque tu voz también despierta a la mía. ¿Te gustaría dejar unas palabras para la audiencia que nos está mirando? Sí, hablamos mucho de la confianza en Dios, en algo más grande, en la confianza en ti, ¿no? Y que tú elegiste venir para experimentar como esta vida, como es todo lo que nos pasa, tiene un para qué. Y es para que evolucionemos alma. Y algo que también me encantaría es decirles
que sí tienes un propósito. Y que si ese propósito tú lo haces confiando, escuchando la voz de Dios, porque Él te da muchas señales, no tanto como si te hablara, o como estamos hablando tú y yo, pero da muchas señales, las miras, eso va a hacer que cumplas la misión, ¿no? Que es evolucionar. Y todo te va a empezar a acomodar para que tú vayas a esa misión. Entonces, confiar y, por supuesto, empezar a mirar adentro, ¿no? Empezar a escarbar y empezar como a sanar para que puedas estar tranquila o tranquilo. Es lo que yo les diría, ¿no? Y que todo es perfecto como es. A veces pensamos que lo peor que está pasando es lo peor que nos puede pasar. Y al cabo del tiempo dices, no era lo peor, era lo que requería para poder evolucionar. Digo, en mi caso fue como yo continuaba en ese trabajo, jamás hubiera hecho esto que estoy haciendo hoy. Fue como, bueno, ¿cómo hacemos para que ya de verdad hagas lo que tú dices que quieres hacer, ¿no? Y se tiene que ir todo esto para que tú puedas hacer esto. Exacto. Y hoy, ¿sabes qué feliz, qué plena, qué maravilloso es vivir desde el ser? De verdad que sí. Exacto. Gracias por tan bonito mensajito. Gracias por ser parte de Tu Voz Despertó la Mía. Gracias a todos ustedes que están ahí en sus casas, que se quedaron hasta el final. Desde acá les mando mucho amor, muchos besos y muchas bendiciones para todos. Gracias, gracias, gracias. Gracias. Y si me permites para finalizar, sí, me encantaría regalarle a 2 personas de tu audiencia que requieran alguna de las terapias que doy, con mucho amor, ¿no? Y sé que va a llegar a la persona correcta, que requiere lo que yo puedo acompañar y viceversa, ¿no? Porque también tus consultantes te ayudan a ti a evolucionar. Exacto. Gracias. Que te escriban a ti. Gracias, obvio, vamos a hacer ahí un sorteo y lo vamos a sortear en vivo en el próximo episodio de Tu Voz Despertó la Mía. Así que bueno, gracias a todos nuevamente, un beso y bendiciones.